Bienvenidos una vez más, queridos amantes del misterio, el terror y lo oculto, a mi canal de YouTube. Esta semana vamos a echarle un vistazo a dos de las sectas más mortíferas de los últimos tiempos. Ambas en Estados Unidos. Entre las dos acumulan más muertos que dinero en tu cuenta bancaria. Así que prepara tu seguro de vida alien y acompáñame en este periplo religioso. El grupo Heaven's Gate fue fundado en 1972 por Marshall Applewhite, profesor de música, y Bonnie Lou Nettles, enfermera. Ambos se habían conocido después de que él sobreviviera a una experiencia cercana a la muerte. Fue Bonnie Lou la que convenció a Marshall de que esto de las sectas era una buena idea. La premisa de Heaven's Gate, o Puerta al Paraíso en español, era un tanto surrealista, pero acostumbrados como estamos a oír hablar de la cienciología, quizá les parezca peccata minuta. Básicamente, Jesús era un alien, pero no un alien de Marte o algo así, no. Era un extraterrestre solo en alma, esotérico. Los habitantes del reino del paraíso, un reino de alguna galaxia muy lejana, cultivaron a los seres humanos de la Tierra y en época de Jesús decidieron que nosotros, miserables mortales, ya estábamos preparados para ser recipientes de almas. Jesús se convirtió en un recipiente cuando fue bautizado, y eso le permitió enseñar a otros cómo llegar al siguiente nivel. ¿Entendieron algo? No pasa nada. En resumen, es que Jesús tenía alma de alien y eso permitía enseñar a los demás a tenerla. Si tenías alma de alien, podías ir al siguiente nivel, que básicamente era como un pasaje al paraíso. Paraíso alien, por supuesto. Para conseguirlo, había que purificar el cuerpo. Nada de sexo, comida rápida o cualquier cosa que pudiera infectarlo. Vamos, el infierno en la tierra. Marshall y Bonnie Lou, que se hacían llamar Tai y Do, convencieron a unos cuantos incautos de todo esto. ¿Cómo? Es algo que se escapa de mi imaginación. Ellos también habían conseguido la iluminación que les hacía merecedores de su alma alien. Eran la segunda venida de Cristo, directamente desde otra galaxia y por lo tanto podían enseñar el verdadero camino del Señor. Una nave espacial les llevaría a su nuevo y mejor hogar, pero para eso tenían que ser merecedores de ello. Así que montaron su cuartel general en Colorado y se esforzaron en lo que quiera que hagan en su vida diaria los sectarios. Supongo que aburriéndose comiendo brócoli y manteniendo una distancia de seguridad de 2 metros. Al cabo de un tiempo surgió un problema. Nadie podría haberlo imaginado, pero el tiempo pasaba y la nave espacial no llegaba. Increíble, ¿verdad? Para colmo de males, Bonnie Lou murió en 1985 sin ascender a ningún plano superior ni nada de eso, sino de un común y terrenal cáncer, casi como si no fuese un ser semidivino ni nada de eso. Algunos de los miembros más escépticos decidieron que aquello era una tomadura de pelo y que sin nave espacial ellos no iban a seguir perdiendo su tiempo allí. Así que guardaron todas sus chivas y se largaron del lugar. El constante goteo de fieles en deserción comenzó a preocupar a Marshall, pero en 1997 sus oraciones, o lo que quiera que hiciese, fueron respondidas con la aparición del cometa Hale-Bopp. Escondida tras el cometa, dijo Marshall a sus acólitos, estaba la nave espacial que les llevaría al tan ansiado paraíso cristiano espacial. Solo había un pequeño problema. Para llegar a ella, había que suicidarse. Ups. Marshall convenció a 38 pobres almas para que se suicidasen, vestidos todos ellos con un uniforme consistente en ropas negras, zapatillas Nike, una banda en el brazo que decía Heaven's Gate Away Team y $5.45 para cubrir los gastos cuando llegasen al paraíso. Porque ser sectario no implica ser poco precavido. Los miembros de la secta se fueron suicidando por tandas, tomando fenobarbital mezclado con comida y vodka y asfixiándose con una bolsa de plástico. Cuando uno estiraba la pata, otro le quitaba la bolsa de la cabeza, lo depositaban sobre la cama y lo tapaban. Todo muy ordenado y coqueto. Por cierto, el grupo usó un eslogan para motivarse, el Just Do It, de Nike, lo cual tiene cierto toque hilarante. Como curiosidad, cabe decir que en Heaven's Gate tenían normas para todo, hasta cómo cocinar sándwiches. Según un ex miembro del culto, no podían ni decidir ponerle una rebanada más o menos de jamón, ni siquiera una más pequeña de lo acordado. Literalmente. Dios quería sándwiches de 30 centímetros de diámetro. Ni uno más, ni uno menos. El suicidio colectivo también se ejecutó según sus propios manuales y normas.
porque si los sándwiches han de ser exactos, imagínate cómo de exacta debe de ser la muerte. También creían en el amor sin contacto, pues cuando llegasen al reino del paraíso, no habría sexos. Esto los llevó a renunciar al contacto sexual y a la más evidente conclusión de castrarse los genitales en el caso de varios cultistas de género masculino, incluido el propio Marshall. Todas estas cosas hacían que esta secta fuese toda una fiesta, ni siquiera al alcance de las mejores orgías bacanales. Curiosamente, su web sigue funcionando, aunque ha sido modificada desde la desaparición de esta secta. En ella tienes de todo, desde libros del grupo hasta transcripciones de sesiones de preguntas y comentarios de la Biblia. A continuación, en el comentario fijado les dejaré el enlace a título informativo, pero cuidado, pues su estilo web de los años 90 puede dañarles las retinas. El Templo del Pueblo fue fundado en el año de 1954 por el reverendo Jim Jones. Jim Jones, que podría ser descrito como una mezcla de Elvis Presley, el asesino de Lennon y un cura, no era especialmente devoto, pero lo que sí había sido siempre era un ávido lector de los textos comunistas. En el año de 1951 asistió junto a su madre a un seminario del Partido Comunista de Estados Unidos y a la salida el FBI acosó un poco bastante a su madre. A Jim esto le marcó y decidió que iba a infiltrarse en alguna iglesia. El objetivo era demostrar que era comunista, pero sin que el gobierno le metiese una bala entre ceja y ceja por espiar para Rusia. Supongo. Una vez dentro, empezó a ver que aquello de ser reverendo movía dinero y gente. Sintió un subidón de poder y una cosa llevó a la otra. Mezclando un poco de cristianismo y un mucho de comunismo, Jim formó el Templo del Pueblo. Entre sus actividades se encontraban las siempre populares curaciones de fe. Ya sabes, esas curaciones milagrosas en las que una persona aleatoria se levanta en medio de un sermón y grita ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! Seguro que lo has visto en más de una serie o película. El caso es que, evidentemente, y viendo que esto traía mucho dinero a la congregación, Jim empezó a realizar curaciones falsas usando hígados de pollo y otras cosas propias de la Edad Media, que, en esencia, no curan. También llevaba a cabo clarividencias en las que tenía visiones del futuro, al puro estilo Pachita. Me atrevería a decir que en la intimidad probablemente hablaba con los muertos. Pintando a Jesús como un ícono comunista, recomendando abstenerse de sexo y solo adoptar hijos y atacando la Biblia, la organización se fue volviendo cada vez más rígida. Comenzó a exigir todas las propiedades terrenales de sus discípulos, las espirituales no, porque esas no valen un comino. A cambio, el templo les proveería de todo lo necesario para vivir. Vamos, y los seguidores de Jim entregaron sus casas y riquezas a cambio de cuencos de arroz. Allá por el año de 1961, y viendo que no se le hacía fácil conseguir adeptos, Jim dijo que había tenido una visión en la que Indianápolis, donde están afincados, volaba por los aires en medio de un ataque nuclear. Recordemos que era plena Guerra Fría, y ese era un miedo muy presente entre la población de Estados Unidos. Con la excusa del apocalipsis nuclear, tomó a sus seguidores y se los llevó a California, donde todo el mundo es notablemente más propenso a creerse cualquier mierda, y así fue reclutando a miles de personas para su comuna religioso comunista. Años más tarde, en San Francisco, su poder de convocatoria se mostró vital en la elección de George Moscone como alcalde de la ciudad. Eso y algunos guiños de ojo a grupos radicales hicieron que Jim y su grupo entrasen en el radar de las autoridades, aún más. Con la paranoia a cuestas, en 1974 se alquilan un terrenito en Guyana y se montan el proyecto agricultural de Johnstown, bien lejos de las miradas indiscretas. Pero el interés por el Templo del Pueblo era inapelable y las declaraciones de los disidentes de la organización no hacían más que alentar las llamas de la curiosidad pública. Para el año de 1978, el representante del Distrito de California, Leo Ryan, fue para investigar los testimonios de abuso dentro del templo. Varias familias se acogieron a la protección de Ryan, decididas a aceptar del Templo del Pueblo, descrito por uno de ellos como un campo comunista de prisioneros. Jim hizo lo que cualquier líder nacional haría y los tiroteó antes de que pudieran largarse, Leo Ryan incluido. Como no era un tonto, sabía que matar a un político de aquel nivel a tiros, por no mencionar a todos los que le acompañaban, suponía el final de su carrera como líder religioso. Así que volvió al asentamiento y ordenó la Noche Blanca, un suicidio en masa, un suicidio revolucionario. Muchos de sus seguidores no estaban de acuerdo. Pero eso, para él eran detalles.
Un suicidio en masa no tiene nada de revolucionario si te puedes librar de él así porque sí. Así que a los que no quisieron tomar sus tacitas de cianuro, se les inyectó a base de una jeringa. A la mañana siguiente, las autoridades guyanesas se encontraron con más de 900 cadáveres y muy pocos supervivientes, entre ellos una viejecita que se había quedado dormida antes de que todo pasara, y se despertó en medio de un montón de cadáveres. James Jones había muerto, aparentemente por un tiro en la cabeza, algo mucho menos doloroso que el cianuro. Y hasta aquí llegamos por hoy. Tenía pensado añadir unas cuantas más, pero estas dos se han extendido tanto casi como su número de víctimas. Como lejos está de mi intención aburrirlos, tendremos que dejar otras sectas tan interesantes como la rama de los Davidianos o la Orden del Templo Solar y sus sacrificios de bebés anticristo para otro día. Ante todo, les recuerdo que estas terribles masacres comenzaron como proyectos más o menos inocentes. Si bien descabellados en el caso de Heaven's Gate, mi consejo, si quieren escucharlo, es que no se fíen de los de Herbalife. Nunca se sabe. Yo soy Fase 3, aquí reportando para todos ustedes las historias más increíbles, los fenómenos más extraños y las cosas que nadie quiere que sepan. Hasta la próxima.